o algunos errores en la iglesia, en hermanos, en miembros de iglesia, en siervos de Dios. ¿Hemos visto algunos errores? No, usted no ha visto, ¿sí? Yo dije alguno o algunos, ¿verdad? ¿Qué creen, hermanos? Que mientras estemos aquí en la tierra y seamos humanos, vamos a tener muchos defectos. Pero gracias a Dios, hermanos, hoy la enseñanza de hoy es poniendo los ojos en el Señor Jesús. ¿Cuál es la enseñanza de hoy, hermanos? Poniendo los ojos en el Señor Jesús. No, pues eso es otra cosa. Bueno, si pongo mis ojos en los hermanos, ¿qué será de mí? ¿Verdad? Como decía San Pablo, miserable hombre de mí. ¿Verdad? Miserable de su propia persona, porque así es, ¿verdad? Hermanos, hoy vamos a aprender, o más bien vamos a aprender en este mes, por medio de esta lección, de estas lecciones, que debemos correr la carrera propuesta. ¿Y quién nos propuso esta carrera? Primero, Cristo, pero también nosotros. Nosotros decidimos ser cristianos, ¿no es así, hermano? Usted decidió ser cristiano. ¿Cuántos años tiene que usted decidió ser cristiano? 10, 20, 30, muchos años. ¿Cuántos años tiene que usted se bautizó? ¿Cuántos años tiene que usted, como dice la Biblia, puso su mano al arado? ¿Qué ha visto en todo ese tiempo? ¿Qué le ha acontecido? Aunque voy a ser sincero, hermanos, sí es cierto que hemos visto errores, hemos pasado por dificultades, pero también hemos pasado cosas muy hermosas, ¿no es así, hermanos? Sinceramente, hemos pasado cosas muy lindas, ¿verdad? Muy bonitas. Yo a veces le comento a mi esposa de las luchas ya así juntos, ¿verdad? Porque ella sirvió a Dios antes que yo, y sirvió a Dios por un lado ella y por otro lado yo, y ella sufrió como sierva de Dios, tuvo sus luchas, pero ya juntos hemos tenido luchas. Y a veces, hermanos, cuando recordamos esos, ay, se nos quiebra el corazón, ¿verdad? Pero no recordamos lo bonito, pero después de esto nos pasó así, y cosas muy bonitas. Y diciendo, sí es cierto, vemos cosas duras, pero se cumple lo que dice el canto, ¿verdad? Después de la tormenta, viene la calma. Bendito sea Dios, ¿verdad? Y hermanos, como dice la Biblia también, ¿verdad? El Señor cambia nuestro lamento en gozo. Bendito sea el Señor. Bueno, pues dice, debemos correr la carrera propuesta. Es decir, debemos de continuar. Nunca debemos detenernos. Nunca debemos decir ya hasta aquí. No. Hermanos, debemos de caminar, de avanzar. Decidimos tomar el camino de Dios. Vamos adelante. Va a haber luchas, va a haber problemas, sí, pero tú no te fijes en el hermano, tú no te fijes en la hermana, tú no te fijes en el miembro, ni en el creyente, ni en el obrero, ni en la obrera, ni en el pastor. Puestos los ojos en el Señor Jesús, nada más. Porque así dice nuestro texto, ¿no? Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es? Jesús, dice aquí. El cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. En otras palabras, no está aquí diciendo que pongamos los ojos en Él porque Él es perfecto. Él de por sí es perfecto. Pero no dice que
pongamos los ojos en Él porque Él es perfecto. Dice que los pongamos en Él, es decir, que sigamos el ejemplo de Él. ¿Qué hizo Cristo? Dice, Él se le había propuesto gozo. Es el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Él es para que estuviera en la gloria siempre. Pero dice, sufrió la cruz, ¿verdad? Sufrió la cruz. Algunos dirán, pero si soy cristiano, ¿por qué me enfermo? Si soy cristiano, ¿por qué sufro? Si soy cristiano, ¿por qué esto? Si soy cristiano, ¿por qué aquello? Pero si yo oro, ¿por qué agradezco? ¿Por qué si he orado, he ayunado, he estado en la casa de Dios? Porque sí, ¿verdad? Parece que, pues es que a mí se me debe tratar bien, es que a mí no es así. Dice que Cristo, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, ¿verdad? Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, si nosotros seguimos el ejemplo de Cristo, vamos a llegar a la victoria. Ahora, dice la verdad práctica, la carrera cristiana está llena de ¿qué? De penalidades, ¿verdad? Es decir, de sufrimientos, de dolor, ¿verdad? Está bien. O ustedes de los que dicen, no, los cristianos ya no sufren, los cristianos lo tienen todo, los cristianos no padecen, los cristianos no se enferman, los cristianos tienen los mejores empleos, los cristianos no conocen la pobreza, los cristianos, ¿verdad? No es así. Gracias a Dios, hermanos, nosotros no escuchamos las mentiras de las doctrinas de la prosperidad, ¿verdad? No, hermano. Nosotros somos una iglesia cristiana, nada más. Lo que el Señor nos dé. Y Dios nos sabe decir a todos. Nadie puede decir, yo no he recibido bendición. Todos hemos recibido bendición. Y si algún día padecemos, gloria a Dios. Dios sabrá cuándo vendrá la bendición que Él tiene para nosotros. Por eso dice, está llena de penalidades y circunstancias adversas, ¿verdad? Como dije, tal vez problemas, menosprecios, ¿verdad? Hay hermanos que a veces se sienten nada en la iglesia, ¿verdad? Es que me hicieron a un lado, es que me quitaron esto, es que me quitaron aquello. Pues algunos dicen, es que yo no sé por qué el pastor me quitó mi lugar. ¿No sabes? ¿O no quieres decir por qué? Y entonces se siente dolido, se siente estorbado, ¿verdad? Y es que yo no sé por qué esto, y es que yo no sé por qué aquello, y es que yo no sé. Y llega a pasar. Y lógico. A nosotros se nos ha enseñado como pastores, hermanos, como pastores a nosotros se nos enseña lo que dice la Biblia, juzgar justamente, hacer justo juicio. Yo como pastor, no va a venir un hermano, es que le vengo a contar que la hermana esto, que el otro hermano aquello. Ah, gracias hermano, y ya, usted no puede, porque un hermano me dijo, a ver, así no se hacen las cosas. Y luego viene el hermano y dice, ¿cómo es posible que usted haga esto con el hermano, que usted así? Si yo vine y le dije, pues sí, pero no porque vino, ya yo voy a juzgar nomás por lo que vi. Hermana, es que, ¿qué cree? Que me dijo un pajarito que usted se anda portando mal, así que usted no va a tomar Santa Cena porque me dijo un pajarito. Ya les podemos saber, ¿verdad? Así se actúa. Eso es de gente madura. Eso es de siervos de Dios. Ay, qué feo se oye cuando dicen, pues es que no sé, quién sabe el hermanito y la hermanita cuánto le da el pastor para, ay Dios.
ahí sí siento que me dan una bofetada, ¿verdad? Porque dicen, es que quién sabe, ¿verdad? No, hermanos, no se hace eso. Y siempre como siervos de Dios, ya se imaginarán cuando vamos a los concilios, a nuestras reuniones, hermanos. No, hombre, nos leen la Biblia y nos hacen ver, ¿verdad? De veras. Y cuando hasta nos dicen, nos hablan como siervos de Dios, el dinero de la iglesia, los dineros del Señor, nada más de eso, los dineros del Señor. No, hombre. ¿Qué hace uno como siervo de Dios con todo esto? Las almas no son las almas del pastor, son las almas del Señor. No es la iglesia del pastor. A veces hasta se nos han dicho, no falta quien diga, ay, pastor, qué bonita iglesia tiene usted. ¿Usted? ¿Qué hizo por esa iglesia? ¿Verdad? Y de veras, hermanos, dice aquí que pasa uno, hermanos, por circunstancias adversas. A veces valoran el trabajo, a veces no lo valoran, a veces valoran nuestro esfuerzo, a veces no lo valoran. Y dice aquí, hermanos, es por ello que el creyente se le anima a poner sus ojos en el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Amén. Así es. A veces tenemos una necesidad y quisiéramos que la hermana, ¿verdad?, nos extendiera la mano. Y a veces, cuando más lo necesitamos y del que esperamos que íbamos a recibir algo, no recibimos nada. Y decimos, de todos modos, yo vivo a Cristo el Señor. Bueno, pues vamos entonces a entrar, hermanos, a los comentarios. Dice, después de que el escritor de la carta a los hebreos en el capítulo 11 ha nombrado un sinfín de santos del antiguo pacto y puesto en relieve la fe de ellos y los alcances poderosos de esta, ahora llama a los santos del nuevo pacto a imitarlos y a correr la carrera propuesta. ¿Cómo? Poniendo los ojos en el Señor Jesús. Tenemos aquí, hermanos, 3 puntos que vamos a considerar. El punto número 1, lea conmigo, dice, multitud de testigos nos contemplan. Otra vez, multitud de testigos nos contemplan. ¿Qué dice? Por tanto, nosotros también. Esta frase es un eslabón que sirve para unir la idea implícita en lo dicho por el apóstol en el capítulo anterior, con lo que está a punto de decirles y poner en evidencia que así como aquellos santos hombres fueron aprobados por testimonio de la fe, de dichos santos deberían ser, dice aquí, imitadores, y pasa a decir lo siguiente, que teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, a la gente, a la gran nube de testigos a la que se refiere el apóstol, es sin lugar a dudas a los héroes de la fe mencionados con anterioridad. De algunos de ellos da su nombre, otros son mantenidos en el anonimato, pero si bien no están presentes físicamente por obvias razones, sí lo están por lo que atestiguan de ellos las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Bueno, hasta ahí. Hermanos, dice que, esta frase, por tanto, dice nosotros también. Es decir, que nosotros, hermanos, como aquí dice, debemos poner, hermanos, nuestra mirada en Cristo. Y si hay alguien a quien debemos de considerar, es a los héroes de la fe, ¿verdad? A los héroes de la fe. En una ocasión escuché de alguien que dijo, ¿quieres que hablen bien de ti? Porque es que siempre hablan mal de mí, es que de todo me critican, es que de todo esto. Y le dijeron, ¿quieres que hablen bien de ti?
Pues sí, me gustaría. Pues muérete. ¿Cómo? Pues sí, porque de los muertos hablan bien, ¿verdad? Fíjense, pues si quieres que hablen bien de ti, muérete. Es que cuando muere una persona, dice, era una buena persona. Esa persona quería mucho a fulano. Esa persona fue bien estimada. Esa persona. Y ya hablan bien, pero ya se murió. Nada más que los héroes de la fe no fueron testigos. Los héroes de la fe no dieron mal testimonio. Por eso se habla de ellos como héroes de la fe. Se mantuvieron firmes a pesar de todas las circunstancias que atravesaron. Por eso dice aquí que, hermanos, cuando se habla de ellos, se habla de ellos para que nosotros los imitemos a ellos. Y hasta dice, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos. Es decir, cuando dice una grande nube de testigos, no son los vecinos que me están viendo, no son los familiares que me ven, no es la iglesia que me ven, son los testigos de Cristo, los héroes de la fe, ellos. Cuando yo quiero caminar, cuando yo quiero avanzar en medio de las luchas, Señor, ayúdame. Así como Moisés, así como Josué, ¿verdad? Así como Daniel. Hermano, ¿verdad? Y entonces, hermanos, ¿por qué no? Algunas veces se nos ha contado la historia del fundador de Nietzsche, y si podemos decir así como Valentito Pon, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad? Bueno, pues gloria al Señor, ¿verdad? Vamos adelante. Dice aquí, hermanos, a esa gran nube de testigos se refiere, ¿verdad?, a los héroes de la fe mencionados. Algunos aquí aparecen sus nombres, dice que otros no, por obvias razones, ¿verdad? Sin embargo, pues la palabra de Dios habla que también ellos, ¿verdad?, se mantuvieron firmes en la fe en Cristo. Dice, hermanos, hay dos clases de testigos. Inciso A, lea conmigo, dice, los que dan testimonio de un acto que se está realizando y la manera en que fue realizado, es decir, los que observan al presente. Esos son una clase de testigos, los que dan testimonio de un acto que se ha realizado, ¿verdad? Hay gente que de veras da testimonio de otras personas y muy buen testimonio. Cuando digo buen testimonio es que son veraces y no por quedar bien con la persona. Cuando dicen que hace bien es porque hace bien, y cuando dicen que hacen mal, pues es porque están haciendo mal. Sin embargo, dice el inciso B, los que dan testimonio de las cosas que deben hacerse y en la base sobre la cual debe hacerse, ¿verdad? Entonces una son las cosas que se hacen y otras las cosas que deben hacerse. Es decir, que los héroes de la fe nos están diciendo a nosotros qué es lo que debemos de hacer en medio de las circunstancias difíciles, ¿verdad? Muchas veces dicen, hermano, pero eso fueron ellos. No, ellos nos están diciendo qué tenemos que hacer cuando vengan las luchas. Pues dice aquí, este último está relacionado con la manera en que los santos citados en el capítulo 11 se condujeron, o sea, por la fe, y por la cual fueron guardados y aprobados, benditos sea el Señor. Entonces, hermanos, pues realmente esos testigos nos están diciendo cómo debemos de conducirnos, ¿verdad? No nos están diciendo cómo nos conducimos, sino cómo debemos de conducirnos. Es algo muy hermoso, ¿verdad? A veces se ha dicho, se nos ha enseñado, hermanos, que no es lo mismo enseñar con las palabras que enseñar con el ejemplo. Y estos héroes nos enseñan con el ejemplo.
Usted sabe que Cristo siempre enseñó con el ejemplo, hermanos. Cristo siempre enseñó con el ejemplo. Hasta dijo, ¿verdad? Hacer como yo os he hecho a vosotros. Él dio el ejemplo, él ya lo había hecho, ¿verdad? No les dijo, fíjense lo que voy a hacer. No, él lo hizo. Y después dijo, hagan lo que yo he hecho con vosotros. Él siempre enseñó con el ejemplo. Y así, hermanos, debemos de tomar el ejemplo de esos héroes de la fe. Ahora, a lo mejor usted tuvo un padre, hablando físicamente, un papá cristiano, una mamá cristiana, un abuelito cristiano, una abuelita cristiana, un vecino cristiano, una vecina cristiana, un pastor, un siervo de Dios, un hermano en la fe, que dicen, no, es hermano de Dios. ¿Qué cosas? Fue un hombre, pues él dice, en él, ese sí, ¿verdad? Ese no, pero este hermano, de veras, un hombre digno de imitar, pues imítelo. Dice aquí, son testigos que nos dicen cómo debemos de caminar, ¿verdad? Y de veras, dicen, ay, ese no le llego, ¿verdad? Hermanos, pero si estamos viendo el caído, estamos viendo el debilitado, estamos viendo el desanimado, pues no vamos a llegar a ningún lado. Pero hermanos, pongamos nuestros ojos en Cristo, el Señor. Vayamos al punto número 2. Como dice el punto número 2, dejemos el pecado y corramos con paciencia. Como dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. El pecado es una acción destructiva en el hombre. Es un estorbo que impide que el creyente se desarrolle libre y plenamente en su vida espiritual. Dicen que es por ello que se le llama a dejar el pecado, tales como que el amor a las riquezas, los placeres mundanos y carnales, la vanagloria, el egocentrismo y más. Según esas citas, eso habla. Estando ausente el pecado en la vida del cristiano, se puede correr con libertad y seguridad la carrera propuesta, como dice, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. El cristiano es llamado a deshacerse en gran medida de aquellas acciones que pueden retrasar su andar en Cristo. Pues al ser discípulo de Cristo debe ser distinguido por haber dejado todo para seguirlo, con el fin de alcanzar una meta, como dice, ser agradables a Dios y un día estar con Cristo. Gloria a Dios. Entonces debemos dejar el pecado y correr con paciencia, dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Dice que el pecado es una acción destructiva en el hombre, ¿verdad? Hay quienes, hermanos, ya no pueden caminar, pero no han visto un mal ejemplo en nadie. Hay algo que nos detuvo: su pecado, ¿verdad? Su pecado. Y hay quienes cometieron una falta, cometieron un pecado, y algunos ni siquiera han descubierto, es decir, han confesado ese pecado. Nadie se los ha descubierto, pero hay algo que no pueden hacer, ya no pueden caminar. Dice, ¿qué tienes? Nada, hermano, nada. Dice que no tiene nada, que no le pasa nada, que está bien, pero hay algo que guarda, hay algo que hay en su vida y ya no es el mismo, porque ya no puede orar bien. Es más, ya ni ayuna, poco acude a la casa de Dios, ya no se goza. Participaba con el grupo doctrinal, ya no participa.
ya se queda allí. ¿Qué hay? ¿Algún pecado? Muchas veces es eso. Por eso dice aquí, el pecado es una acción destructiva. Es un estorbo que impide en el creyente que se desarrolle libre y plenamente en su vida espiritual. Hay hermanos que no toman Santa Cena porque no vinieron en la semana, porque no cumplieron con eso, porque no cumplieron, pero otros están bien, cumplieron con todo, pero hay algo que les estorba y no están lo que les debe hacer. Y luego algunos hasta dicen, cuando se les dice, bueno, ¿por qué no tomas de Santa Cena? Mira, ¿por qué no tomas de Santa Cena? Pues miren, no, la verdad no me siento bien y no quiero ser hipócrita. Usan esa palabra. Arrepiéntete, pide perdón a Dios. Amén, aleluya. No quieres ser hipócrita, pero no confiesas tu pecado. Allí lo tienes. No eres ni hipócrita ni eres sincero. Allí está un pecado. La Biblia dice que cubre sus pecados, no prosperará. Pero el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces dice aquí, hermanos, es por ello que se le llama a dejar el pecado. ¿Qué pecados? Aquí habla el amor a las riquezas. Hay quienes ya no cooperan para la obra de Dios. Si se trata de ofrendar, ya ni ofrendan. Si se trata de cooperar, no cooperan. Si se trata de qué? De diezmar, no diezman. Dicen que no tienen. No es que no tengan, es que ahora dice que ellos no necesitan más. Pues el amor a la gente. ¿Quién nos da el dinero a nosotros, hermanos? Dios a través de un trabajo, ¿no es así? Dios a través de un trabajo, porque es un trabajo, sí. Dios nos da un trabajo, nos da salud y luego damos. Porque Dios nos da. Pero hay gente que no. Dice aquí el amor a las riquezas. A veces el amor a las riquezas hace que el hombre ya no acuda al culto. Ahora tiene mucho trabajo. Es que ya buscó este trabajo, ya buscó aquel, ya buscó este otro. Y no, sí, ahora económicamente está bien, pero espiritualmente está mal. Dice aquí los seres humanos. ¿Qué ha hecho el mundo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo vive la vanagloria? ¿Verdad? No, pues es que no. Yo no soy cualquiera. Ya dejó la humildad. Y ni se diga el egocentrismo. ¿Verdad? Nada más piensa en él. Es que yo, es que yo, es que yo, es que mi familia. ¿Y lo demás? Por ello dice aquí, ¿verdad? Estando ausente el pecado en la vida del cristiano, que se puede correr con libertad y seguridad, pero el pecado no está en su vida. El cristiano es llamado a deshacerse en gran, dice, medida de aquellas acciones que pueden retrasar su andar en Cristo. Pues al ser discípulo de Cristo debe ser distinguido por haber dejado todo para seguir. Los apóstoles dijeron, he aquí nosotros dejamos todo y debemos seguir. ¿Qué pues tendremos? El que deja todo y sigue a Cristo, el Señor tiene una recompensa. Amén, aleluya. Así que dejemos todo el peso del pecado y corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Y por último, el último punto número 3 dice,
Cristo es el autor de la fe y el vencedor. Otra vez, Cristo es el autor de la fe y el vencedor. En los puntos anteriores se pone de relieve el ejemplo de los santos del antiguo pacto como hombres de fe, la cual se debe imitar. Pero ahora el apóstol llama a mirar al autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, llamado así el creyente a mirar a Cristo en todo lo que sea, ya sea de pensamiento, palabra o acción. El Señor Jesús no es presentado para ser considerado como un mero ejemplo, sino como aquel en quien se debe poner la fe, seguridad y confianza, con el propósito de poder vencer en el andar cristiano. Cristo ya venció. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en el capítulo anterior se nos habla de los héroes de la fe, de los héroes de la fe, en los puntos anteriores, cuando se habla de la multitud de testigos, de que dejemos el pecado, pero dice aquí ahora se nos habla acerca de que hay un autor de la fe. Miren, los héroes de la fe, ¿no? ¿Qué fe tuvieron? Pero ahora ya no se está hablando de los héroes, ahora se está hablando del autor de la fe. ¿Verdad? En otras palabras, esa fe que tuvieron ellos, esa fe también la podemos recibir nosotros. ¿Sí es así, hermano? Bueno, pues dice entonces aquí, ¿verdad? Se nos llama a mirar al autor, llamado así, dice el creyente, a mirar a Cristo en todo lo que se da, ya sea de pensamiento, de palabra, de acción. Siempre mire a Cristo, mire a Cristo. No mire al hombre, hermano, no mire al hombre. ¿Verdad? Cuando usted mira al hombre, ya no puedo. Nada más mire a Cristo. Mire a Cristo. Qué importante. ¿Verdad? Hay un canto que dice: si vienes a una madre llorar, acuérdate de Jesucristo. Si vienes a un niño mendigar, acuérdate de Jesucristo. ¿Verdad? Es realmente cuando vemos las cosas, uno mira a Cristo y dice: ay, Señor. ¿Qué hizo Cristo por mí? ¿Qué hizo Cristo por la humanidad? ¿Cómo amó Cristo a los pecadores? ¿Verdad? ¿Cómo soportó Cristo? Y ya entonces, hermanos, miramos la vida en otra expectativa. Dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor Jesús no es presentado para que lo consideremos como un mero ejemplo, sino como aquel en quien se debe poner la fe, la seguridad y la confianza, con el propósito de poder vencer en el andar cristiano. Cristo ya venció. Fíjense, hermanos, cuando se habla del hombre, dice: él no es tu ejemplo, no pongas tu mirada en él. Pero a lo mejor dice: ese hermano es cristiano, en él sí, fíjate. Él sí es digno de imitarse. Lo mismo podríamos decir: Cristo es digno de imitarse, pero dice, ni siquiera se nos pone como ejemplo a Cristo, sino que en Él pongamos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza. ¿Por qué, hermanos? Porque sí debemos de seguir a Cristo, pero Cristo es el que nos va a ayudar para caminar. Bendito sea Dios, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, no solamente ahí lo voy siguiendo, no. Me tomo de su mano y camino para Él. Bendito sea Dios, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces, hermanos, dice aquí, con el propósito de poder vencer en el andar cristiano, pues Cristo ya dice: el cual habiéndole sido propuesto gozo, subió a la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Por consiguiente, si el creyente pone sus ojos en Cristo, es decir,
su fe, confianza y seguridad, esto le asegurará, ¿qué cosa, hermanos? La victoria sobre el pecado. Bendito sea Dios. Vamos a leer esa cita, hermanos. Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Busque esa cita y leamos todos juntos lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18. Y dice la palabra de Dios: y si hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo, siempre padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. Gloria a Dios. Hermanos, cuando ya miramos a Cristo, ponemos nuestra mirada en Cristo, no importa lo que padezcamos aquí en la tierra, no importa lo que suframos, no importa lo que esté haciendo la gente, nosotros nada más miremos a Cristo, miremos a Cristo. En una ocasión escuché una expresión de alguien que dijo: oiga, ¿y usted cree que fulano se vaya a salvar así como es? Le digo: ¿cómo? Bueno, a ver usted cómo es esa persona, ¿usted cree que se va a salvar? Le dije: ¿y tú te vas a salvar? Dice: bueno, pero yo no me estoy preguntando de mí, sino de él, no. Alguien por ahí me dijo esta palabra. Oiga, y lo digo con todo respeto, porque así como lo dijeron de él, no pueden decir de cualquiera. Alguien me dijo: ¿usted cree que el Papa se va a salvar? Hablando del líder de los católicos. ¿Usted cree que el Papa se va a salvar? Pues eso solamente Dios lo sabe. Ya no puedo. Entonces cree que sí se puede salvar. No, pero es que aquí yo puedo decir que se va a salvar, pero que nadie. Por eso el Señor Jesús dijo: porfiar, o sea, procurar entrar por la puerta estrecha, porque muchos querrán entrar y no podrán. Entonces, hermanos, miremos nuestra vida, no veamos la vida de la gente, no veamos la vida de la gente. Y también, a veces cuando ve a alguien, a veces llega a pasar esto: no, pues sí, no murió un hombre, pero era un cristiano y se fue al cielo y estamos, pues sí, queremos. El que creyó en Cristo, recibió a Cristo, está con Cristo. ¿Y que no? ¿Qué decimos? ¿Dónde está? Mejor no digo nada, ¿verdad? Pues que Dios nos ayude. Sigamos adelante, amigos. Debemos correr la carrera propuesta, pero pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús. Pónganse de pie y leamos la conclusión. Lean conmigo, dice: el cristiano es llamado a poner sus ojos en el Señor Jesús, pues Él es el autor de la fe. Pero a la vez hay una multitud de ejemplos de fe, la cual debemos imitar. Esta multitud de testigos nos dan ejemplo y con su testimonio nos animan a seguir adelante, pues así como ellos en medio de su fe fueron vencedores, también nosotros, si tenemos fe en ¿quién? En Cristo, lo seremos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que esta enseñanza sea de grande bendición a nuestra vida. Hermanos, vamos a cantar una alabanza, hermanos, y enseguida vamos a darle gracias a Dios, no olvidándonos, hermanos, que a las 5 de la tarde nuevamente, hermanos, estaremos aquí alabando y glorificando al Señor. Aleluya. Gloria a Cristo.
vez, no vaciles, ni flaqueen tus pies. Himno 189.